Y a continuación vamos a seguir con las preguntas del día miércoles y acá nos colaborarán 4 hermanos de la Iglesia de Concepción. Dejamos con ellos la palabra. Bien, el día miércoles se titula Ganando almas en Macedonia. La pregunta A nos dice, ¿dónde estaba el objetivo principal de los apóstoles en Macedonia? Bueno, aquí nosotros podemos ver de que la travesía de los apóstoles, este viaje que realizaron, pasó por distintas ciudades. En Hechos se menciona que pasaron por Troas, Samotracia, Neápolis y finalmente llegaron a una ciudad importante políticamente, Filipos, ¿ya? Primera ciudad de Macedonia y también era una colonia, ¿ya? Filipos era una ciudad europea de origen griego, perteneciente en ese entonces al Imperio Romano. Como ya habíamos dicho, históricamente y en la política era bastante importante. Era una ciudad privilegiada por el imperio, orgullosamente romana, rica en minerales y también rica producto del comercio que realizaban con su agricultura. A pesar de que había población judía, eran una minoría, por lo que la gran parte de la población eran gentiles, ¿ya? Y por lo tanto, era una ciudad plagada de ritos y costumbres religiosas paganas. Es decir, con esa condición, esa era la condición con la que Pablo y el resto de los apóstoles se encontraron en Filipos. La pregunta B nos dice así: describe cómo llegaron las primeras conversiones en esa región y qué podemos aprender de esto. El relato bíblico nos dice que los apóstoles después del servicio salieron afuera a un lugar donde se hacía la oración. En ese lugar se juntaban varias mujeres, en este caso, ¿no? Y dice que entre ellas había una mujer, se llamaba Lidia, en la cual había trabajado el Espíritu Santo, y dice que había abierto su corazón para que estuviera atenta a todo lo que Pablo decía. Entonces, cuando Pablo se sentó, comenzó a conversar con ellas. Esta mujer estaba atenta, fue muy receptiva al mensaje, y como consecuencia de esto, ella se bautizó, y se bautizó toda su familia también, ¿no? Con esto podemos aprender de que, por un lado, cuando el Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón, cedamos a esta influencia y hagamos los cambios que el Señor quiere en nuestra vida. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo, porque el Señor va a llevar personas a nuestra vida que nos van a hacer bien, nos va a llevar a su palabra y nos va a utilizar diferentes medios para acercarnos a Él y hacernos tener esos cambios que necesitamos en nuestra vida. Y también seamos como esta mujer Lidia, que ella dice que recibió la palabra alegre, con gozo, pero no quedó ahí, sino que le rogó a los apóstoles que fueran a su casa, porque ella quería seguir aprendiendo de la palabra de Dios, quería seguir compartiendo con estas personas que vivían y predicaban la palabra de Dios. El Señor nos ayude. Amén. Bien, apreciados hermanos, continuando con el mismo tópico de la lección que nos dice ganando almas en Macedonia, dice la pregunta C: explica una situación bajo la cual alguien hacía una declaración verdadera pero perjudicaba la influencia del autor de toda verdad. Vamos a pedirle la colaboración a Misael, que nos lea en Hechos 16, 16 y 17. Vamos a leer en Hechos 16, 16, 17, que dice: y aconteció que yendo nosotros a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios altísimos, los cuales nos enseñan el camino de salvación. Amén. Entonces aquí nos explica que le salió al encuentro una muchacha, que ella, ¿cuál era su trabajo? De adivinar, ¿cierto? Y ganaba harto dinero. Dice que esta mujer era un agente especial de ¿quién? De Satanás, y había dado mucha ganancia a sus amos adivinando. Su influencia había ayudado a fortalecer la idolatría. Satanás sabía que se estaba invadiendo su reino y recurrió a estas verdades enseñanzas por aquellos que proclamaban el mensaje evangélico. Habla también que el espíritu y poder de Dios estaba movido por el mismo espíritu que esa emisaria de Satanás.
Entonces cuando la muchacha o esta mujer vio a estos apóstoles, ella dijo inmediatamente que ellos enseñaban el camino de la salvación. Que el Señor nos ayude a poder meditar en su palabra y que nos guíe cada día por medio de su Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, a mí me ha tocado la pregunta del día miércoles. Dice, ¿qué se vio obligado a hacer Pablo en su beneficio? La respuesta la tenemos en Hechos 16-18. Esta mujer ya era demasiado lo que estaba molestando, dice, en lo que andaba Pablo. Pablo se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre del Señor Jesucristo que salgas de ella. Y este espíritu salió en el momento. Esta mujer, librada del mal espíritu y restaurada a su sano juicio, la mujer escogió seguir a Cristo. Amén. El Espíritu Santo tenía preparada una preciosa cosecha en Macedonia. Es por eso que Dios los estaba guiando hacia ese lugar, hacia Europa. Es interesante el caso de Lidia, cómo dice que el Espíritu Santo abrió su corazón para que ella estuviera atenta al mensaje que Pablo estaba dando, y de esa forma el Espíritu Santo convirtió a esa persona, y no solo a ella, sino a toda su familia, y así a muchos más. Hay otra mujer más que se nos menciona en esta oportunidad que también quería liberación, anhelaba liberación, pero no lo decía, porque estaba siendo utilizada por un espíritu de demonio, un espíritu inmundo. En el interior de su corazón, ella anhelaba ser liberada, pero el espíritu inmundo le hacía decir otras cosas. Esta mujer con espíritu de adivinación entorpecía la obra que estaba haciendo Pablo y sus colaboradores, porque la atención de la gente se distraía de la palabra de Dios y se iba hacia ella. Por más que dijera buenas cosas y buenas palabras, distraía acerca del mensaje que Dios estaba entregando a las personas en ese momento. Y otra cosa más que pasaba, que la gente iba a comenzar a confundir a Pablo y sus colaboradores con esta mujer, como que tenían el mismo espíritu y eran dominados por el mismo poder. Y eso no era así. Pablo tuvo que tomar una decisión, influenciado por el Espíritu Santo obviamente, y lo más maravilloso es que esta mujer fue liberada de ese espíritu de demonio y ella escogió seguir a Cristo. Hermanos, Dios tenía preparado muchas almas en Filipo, en Macedonia. Estas dos mujeres fueron convertidas a la verdad, y yo creo que no solo ellas, sino que ellas llevaron también el Evangelio a muchas y muchas más personas. Y debido a este milagro que hizo Pablo, también la gente comprendió y vieron que el poder que actuaba en Pablo era superior al espíritu de adivinación de aquella mujer que estaba siendo dominada por el enemigo. Agradecemos a todos nuestros hermanos y colaboradores que estuvieron participando de estas preguntas del día miércoles.